Vamos a ver hoy un tema, yo lo he titulado Los tiempos de aguas amargas. Vemos que en la vida hay dos grupos de personas. Las personas que se focalizan en las cosas circunstanciales, podríamos decir, y las personas que se focalizan en el propósito divino de Dios. Y hoy nos vamos a focalizar en estas dos áreas. Vamos a ver cómo Israel, remitiéndonos a la historia que vamos a ver hoy, buscaba agua, mientras que Moisés buscaba el divino propósito de Dios. Vamos a leer Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 25. Su palabra dice así: Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Sur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Y cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo: ¿qué beberemos? Entonces él clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y él lo echó en las aguas, y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza, y allí los puso a prueba. Fijémonos, hermanos, que hay dos grupos aquí bien diferenciados. Vemos un grupo que está murmurando y vemos a un líder que está clamando al Señor. Y hoy vamos a ver cómo muchas veces nosotros también nos podemos identificar entre unos o el otro. Y lamentablemente la mayoría de nosotros muchas veces nos hemos quejado contra Dios cuando vemos que quizás el sueldo no nos ha llegado hasta fin de mes y decimos: ¿cómo voy a terminar el mes? En vez de clamar al Señor y decir: Señor, lo que tengo tú me lo vas a multiplicar. Señor, lo que yo tengo, Señor, tú no sé cómo vas a hacer, pero yo voy a llegar a fin de mes. Y a mí me ocurrió una experiencia el otro día, justamente por la radio habían pasado una de mis prédicas donde decía, el tema era de no poner la mirada en las cosas materiales de acá de la tierra, de desposeernos, que aun cuando tengamos que perder cosas materiales que no nos enojemos. Bueno, era mi prédica que se la estaban pasando. No pasó ni una hora, tuve que salir a hacer las compras y perdí plata, perdí 200 pesos. Y yo decía, o esto viene o del enemigo que se las quiere cobrar por mi prédica, o de parte del Señor para ver cómo reacciono yo, si lo que uno predica realmente lo vive. Porque a veces es muy fácil predicar, pero cuando llega la situación a nuestras vidas, ¿cómo actuamos? Entonces fui probada, pero ¿saben qué maravilloso es nuestro Dios? Sea prueba o no sea prueba. Al día siguiente fui a hacer las compras y le comentaba a mi hija que habíamos conseguido otras verdulerías donde era muy marcada la diferencia en los precios. No sé por qué ese día digo, no voy a ir a la verdulería de todos los días, y caminamos como quien camina 2 cuadras más, 2 o 3 cuadras más. La cuestión es que conseguí las cosas mucho más barato, había diferencia de 14 pesos en algunas cosas. En otras había de 50 centavos, pero en la sumatoria se hacía plata. Y yo decía, qué increíble que es el Señor. De a poquito me hizo recuperar lo que yo había perdido. Tenemos que aprender, hermanos, a contentarnos, sea cual sea la situación que nos toca vivir, y vivir con fe. Vivir sabiendo que lo malo que nos ha pasado hoy, o puede ser que el Señor nos está probando para que aprendamos a vivir de una manera que confiemos en el Señor, que las cosas de la tierra las vamos a perder, hoy las tenemos, mañana no las tenemos, y bueno, son cosas materiales. Bueno, esto le pasaba al pueblo de Israel. Ahora, nos focalicemos en el tema de las aguas amargas, porque dice que cuando llegaron a Mara no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. ¿Acaso, querido hermano, has probado aguas amargas? Son muy feas. Yo la verdad que las aguas que he probado son aguas muy saladas, que son las del mar, y realmente son feas, son imposibles de tomarlas. Pero, ¿has tenido, remitiéndonos a la vida, cualquier experiencia amarga? ¿Has estado desilusionado de una forma tremendamente profunda? ¿O quizás has tenido expectativas rotas porque quizás tu matrimonio no ha resultado ser lo que tú creías que iba a ser? ¿O tu trabajo realmente no ha sido el que tú esperabas, tener la recompensa conforme a lo que tú trabajas? Tú dices, todos los días me esfuerzo, trabajo un extra, trabajo más de la cuenta, sin embargo mi remuneración no es la justa,
ni quizás ni la convenida. O quizás los miembros de tu iglesia te han desilusionado, o algún hermano o alguna hermana no ha cumplido con tus expectativas. Tú has creído que esta hermana iba a ser una ayuda en tu vida, pero te ha desilusionado. Entonces, hermano o hermana, no creo que exista ni un hombre o mujer que no ha llegado a un lugar en la vida de aguas amargas. La experiencia es aún más dolorosa cuando llegas a este lugar donde están las aguas y estás desesperado, estás desilusionado y estás sediento. Aguas amargas son las más desilusionantes cuando necesitas más ayuda que nunca y cuando tus reservas físicas, emocionales y espirituales se han terminado. Porque no es que siempre vamos a andar en la vida llenos así de entusiasmo y de alegría. Hay momentos, hermanos, el Señor nos permite pasar por diferentes situaciones para poder sentir la mano del Señor, cómo nos levanta, para poder sentir la mano sanadora del Señor, cómo nos sana, para poder sentir la diestra poderosa de nuestro Señor cuando pelea por nosotros, cuando nosotros ya no tenemos fuerza y el Señor te dice, estáos quietos, porque mía es la guerra. Entonces, hermanos, el Señor muchas veces nos va a permitir a nosotros que se agoten todas esas reservas físicas, emocionales y espirituales para que podamos sentir el poder de Dios. Porque si no, de lo contrario vamos a estar diciendo, no, yo voy muy bien en la vida porque yo puedo. Entonces el Señor, como nos conoce, como somos nosotros los seres humanos, nos va a permitir pasar y atravesar por situaciones diferentes para que pongamos la mirada en el Señor y empecemos a clamar, Señor, sin ti no soy nada. Señor, sin tu ayuda no puedo seguir adelante. Señor, sin tu fortaleza no puedo, Señor. Al Señor le agrada que seamos sinceros y que lleguemos a Él con un clamor, así, diciéndole la verdad, porque el Señor sabe lo que pensamos. Pero muchas veces queremos aparentar que estamos bien en todas las áreas y no es así, hermanos. Seamos sinceros los unos con los otros. Y muchas veces vamos a llegar a esas reservas que nos quedan poquititas y aún hasta nada, porque ni siquiera reserva vamos a tener. Ahora, ¿te acuerdas cuando en un tiempo tú estabas gozoso, gozosa en el Señor? Cantabas todo el día alabanzas al Señor desde la mañana hasta la noche. No te interesaba lo que digan los vecinos, no te interesaba si te criticaban los familiares, no te interesaba la situación que estabas viviendo momentáneamente, tenías el gozo del Señor y tenías las alabanzas en tu boca. No hacía falta proponerte a cantar, sino que te levantabas cantando desde la mañana y te acostabas cantando. ¿Te acuerdas de esos tiempos gozosos? Cuando hablabas de Dios porque realmente estabas lleno, no porque era una obligación o una costumbre hablar de Dios, sino porque realmente todo tu ser estaba con esa llenura de Dios y no podías callar. Porque, hermanos, cuando uno está lleno de Dios no puede callar. Y a veces nos pasa así, que estamos tan repletos que al primero que se nos pasa por el camino empezamos a hablarle. Y el único tema nuestro es hablarle del Señor y del Señor, porque ese es nuestro gozo, Él es nuestra fortaleza, Él es todo, Él es nuestra alegría. Entonces, ¿te acuerdas cuando estabas en ese estado que podías hablarle a todo el mundo de Dios? Pero quizás tuviste una experiencia triste, una experiencia dura, ¿no es cierto? Que cambió tu forma de levantarte y de acostarte de todos los días. Y ahora nos volvamos a la historia de Moisés. Después de una gran liberación que tuvo toda la nación de Israel, a excepción de aquellos que no quisieron ser libertados, aquellos que prefirieron quedarse con las costumbres de Egipto, con las comodidades relativas de Egipto, pero bajo el látigo y la hostigación de los faraones. No le importaba eso, con tal de tener una casa, con tal de tener comida, ropa y un lugar donde vivir. Porque, hermanos queridos, los desiertos que el Señor nos va a presentar en la vida no son para todas las personas. Cuando yo empiezo a conversar con alguien que me dice, mira hermana, yo no sé por qué me está pasando esto, siento que el Señor me está alejando de toda mi familia, me está alejando de todas mis amistades,
ya mi vida no es como antes, siento que estoy solo, estoy en un desierto, nadie me puede ayudar, ni los médicos quizás me pueden ayudar, voy al médico y no hay medicina para mí. Y hermana, y busco la parte económica y trato de ayudar y de trabajar más, pero no hay recompensa económica, siento que estoy así sola. Yo digo, esta hermana y este hermano el Señor lo está empezando a tratar de una manera especial. Porque hermanos, no todos quieren aceptar los desiertos que el Señor nos ofrece para nuestro propio bien. Porque vamos a ver que el Señor a esta nación de Israel la saca de Egipto, la introduce en un desierto para luego llevarla a la tierra prometida. El Señor nos tiene una tierra prometida, más allá de que nuestra hermosa tierra, la mejor, la Jerusalén celeste que esperamos todo con ansia, la veremos más adelante, más allá de que toda la expectativa, digamos, de los creyentes tendría que ser esa, estar esperando el momento ansiosamente de irnos con el Señor, pero el Señor nos tiene acá en la tierra siempre una tierra prometida. Alguna encomienda, algún ministerio, alguna tarea que el Señor nos quiere encomendar, pero previamente nos tiene que mostrar, hacernos conocer y trabajar en ese desierto. Y muchas veces el Señor nos va a introducir en desiertos para preservarnos de contaminación y de males que pudieran venir a nuestras vidas. Cuando yo hago una retrospectiva de mi vida, a veces miro y digo, qué importante ha sido que el Señor me saque de este lugar, qué importante ha sido que el Señor me libere de esta persona. Porque después con el tiempo podemos ver y podemos entender de cuántas cosas el Señor nos ha librado. Pero entonces vemos que del pueblo de Israel hubo unos cuantos que por miedo no quisieron salir y se quedaron en Egipto. O porque no querían experimentar nuevas experiencias, porque hay gente que prefieren quedarse en las tradiciones, en las costumbres muertas, de sus ancestros, de sus antepasados, de todo eso, porque no quieren ir a las cosas nuevas que el Señor a diario nos está trayendo, hermanos. El Señor nos está trayendo nuevas revelaciones, el Señor nos está trayendo un nuevo vivir, un nuevo fluir en el Espíritu Santo. Pero hay personas que les gusta nacer y morir como son, y se ponen en un marco y de ese marco no quieren salir, pero el Espíritu Santo viene y dice, te voy a romper esos marcos, porque el Espíritu Santo, hermano, no se lo puede encasillar. El Espíritu Santo fluye y cuando nosotros lo dejamos fluir, hace la obra que tiene pensada nuestro Señor hacer en nosotros. Bueno, pero hay personas que no les gusta arriesgar, dicen así, porque realmente arriesgar es de los valientes. Y el Señor dice que a sus hijos les ha dado un espíritu de poder. Entonces, cuando el Señor a algunos le presenta desierto, porque el Señor se nos revela y nos empieza a mostrar, y está en nosotros el aceptar. Hermanos, yo tenía muchas formas de ver la vida. Cuando el Señor a mí me empezó a mostrar que me quería introducir en un desierto, yo podía o seguir con la vida anterior, con mis antiguas amigas, uniéndome a su pensamiento, a su forma de ser cristiana, a todas sus formas, o bien entrar en el desierto y dejar que el Señor me hablara al corazón, al espíritu, y dejarme moldear a una nueva criatura, a una nueva Nancy. Porque cuando el Señor empieza a trabajar, hermanos, yo le puedo asegurar que nunca, nunca más vamos a volver a ser las personas que éramos antes. El alfarero ha trabajado tanto en mi vida que ni yo me reconozco a veces. La mujer que era antes y la mujer de ahora son como dos Nancys, y sé que en el futuro seguiré siendo otra muy diferente, porque ya no tenemos que ser nosotros, hermanos, ya tiene que ser Cristo viviendo en nosotros. Entonces mire si no tenemos que despojarnos de tantas cosas que a diario y con los años, el paso de los años, se nos han ido pegando. Falsas doctrinas, falsas costumbres, falsos pensamientos y tantas cosas, hermanos, que el Señor nos quiere despojar de todo eso para revestirnos de un nuevo hombre, de una nueva mujer, en justicia y en santidad. Por lo tanto, el pueblo de Israel tenía que estar preparado para poder entrar a la tierra prometida. Porque no es así nomás, hermano. A veces nosotros queremos todo de Dios, pero no dejamos la trata de Él. El Señor dice, te voy a dar esto, pero antes te tengo que transformar. Entonces, aquí hubo un grupo, un remanente que salió, se esforzó. Ahora, muchos de ellos en el camino se encontraron con situaciones que no se la imaginaban y empezaron a desertar y empezaron a actuar de una manera que la vamos a ver en esta tarde, pero el Señor por eso
los habló y los habló de muchas formas, pero como dice su palabra, el hombre no entiende. Dios habla de muchas maneras, mas el hombre no entiende. Entonces llegó el momento en que muchos de ellos tuvieron que morir en la tierra, porque la paga del pecado es la muerte, dice el Señor. Por lo tanto, muchos de ellos pecaron y las advertencias del Señor no las tuvieron en cuenta y bueno, no pudieron llegar a la tierra prometida. Se quedaron ahí vagando en el desierto y murieron allí. También lo importante, hermanos, es poder salir en victoria de los desiertos, en victoria, hermanos. Entonces, una gran liberación vendría para este pueblo y después de esta gran liberación, de salir de ese yugo de esclavitud, de esa opresión tremenda, vendría la experiencia de las aguas amargas de Mara. Israel acababa de pasar por el Mar Rojo sobre tierra seca. 10 milagros habían ocurrido antes, pero este era la suma de todos los 10. Cuando las aguas se abrieron dos, los murallones para la izquierda, murallones para la derecha de aguas, y ellos pasaron por tierra seca sin que las aguas ni siquiera lo tocaran. Todos los 10 milagros habían pasado para dar lugar a este último milagro. Los 10 milagros anteriores ocurrieron para separar a Israel de la esclavitud, para sacarla a Israel de la impiedad y de la injusticia de Egipto y así poder servir al Dios viviente. Para eso el Señor se había manifestado con milagros, para que ellos, viendo lo que Dios hacía a través de Moisés su siervo, pudieran creer que así como Dios se manifestaba en esos milagros, Dios iba a estar con ellos en el desierto. Israel no solamente había experimentado, después de 400 años de opresión, del látigo, de la escasez, del sufrimiento, de 400 años, después que pasaron esta separación, sino aún más. Habían visto a todo el ejército de Egipto, incluyendo al faraón necio, ahogarse en el mar con todos sus caballos y sus carretas. Por eso cantaban la canción de Moisés, y es una canción hermosa que a veces en las iglesias se la cantan: echó a la mar jinete y caballo echó a la mar. Bueno, al caballo y a su jinete lo había arrojado al mar y allí murieron ahogados, todos. Los caballos, sus jinetes y hasta el mismo faraón. Eso lo puedes encontrar en Éxodo capítulo 15, versículo 1. Y en esas circunstancias no puedes hacer otra cosa más que cantar, viendo tamaña victoria, las aguas abiertas pasando en seco y a sus enemigos ahogados. Y decirle a todo el mundo lo que Dios ha hecho por ti. Dime si tú no te sucediera una situación así, como le pasó al pueblo de Israel, viendo las maravillas de Dios, viendo los milagros de Dios, el poder de Dios actuando a su favor, a su beneficio, si no, no saldrías tú corriendo a contarle a todo el mundo. Es ciertamente que no solamente este pueblo cantó, también danzaron. Allí estaba María, la hermana de Moisés, bailando, danzando, contentos y celebrando la victoria. ¿Has estado en este tipo de gozo, hermanos? Seguramente que sí. Porque cuando uno se convierte a Cristo, uno siente un gozo inefable, siente una experiencia inusual, porque es algo que viene del cielo, cuando uno encuentra que Cristo puede cambiar nuestras vidas, que el hombre no ha podido hacerlo, los seres queridos, los humanos no han podido hacerlo, pero hay un Dios que puede cambiar nuestras vidas, cambiar nuestras mentes, cambiar nuestro corazón. Las situaciones quizás en la vida seguirán siendo las mismas. Seguiremos en el mismo trabajo, seguiremos en el mismo hogar disfuncional, seguiremos con problemas y todo lo que tengamos que pasar acá en la tierra, porque no es que nos vamos a convertir y todo va a cambiar rotundamente, no. Las circunstancias y las situaciones van a seguir siendo las mismas, pero tu actitud, tu forma de pensar va a ser diferente, tu forma de enfrentar la vida va a ser diferente, tu forma de mirar los problemas van a ser diferente. Porque si antes pensabas en una pastilla para pasar a descansar y dormir y olvidarte de tus problemas, o tomarte un exceso de pastilla pensando en quitarte la vida porque no encuentras solución a tus problemas, ahora esos problemas ya no están más en tu cabeza. Dios te ha liberado de esa atadura, de esa opresión, de ese yugo, de ese espíritu de homicidio, de ese espíritu de drogadicción. El Señor te ha libertado de esa cautividad. Entonces ahora empiezas a pensar de otra manera. Tienes problemas, pero piensas con otra mente, no piensas en quitarte la vida.
no piensas en dañarte. Entonces, es eso lo que pasa. El gozo del Señor a veces no se lo puede contener. Y muchos de nosotros hemos experimentado el gozo del Señor. Es maravilloso cuando podemos sentir que algo sobrenatural está viniendo a nuestras vidas. Y nos levantamos y es el mismo día de todos, pero hoy estamos diferentes. Algo Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero ahora miremos el siguiente versículo. Después que al caballo y a su jinete ha arrojado al mar, del versículo 1, dice que Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Sur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua, versículo 22. Y finalmente Israel estaba en rumbo a la tierra prometida. Todos se sentían bien, parecían bien y esperaban que cosas mejores le esperaran en el futuro. Porque cuando nosotros salimos en una encomienda, siempre estamos esperando que en el futuro van a venir cosas mejores. Si nos han sucedido estas, decimos, si hemos tenido este gozo increíble, hemos visto estos milagros, en el futuro seguramente vendrán cosas mejores. Probablemente todos dijeron que si este es el principio del viaje a Canaán, ¿qué pasará cuando nos acerquemos a la tierra prometida? Si hemos salido con milagros, ¿qué será cuando ya estemos ahí a punto de poner los pies en la tierra prometida? Pero amigo que estás escuchando, amiga mía que estás escuchando, ¿no sabes que después de la bendición viene el tiempo de prueba? ¿Te has puesto a pensar, o quizás si no lo sabías, hoy el Señor te está diciendo, después de una bendición viene un tiempo de prueba? O después de una prueba viene un tiempo de bendición, porque hermanos tenemos que saborear todo. Como decía Job, ¿he de ver el bien y no el mal? No, hermanos, también al mal lo vamos a ver acá en la tierra, para saber que en el Señor somos más que vencedores, para disfrutar luego la victoria. Así que, remitiéndonos a la historia, el primer día de libertad de la esclavitud pasó, y como un día cualquiera pasó. Estaban cargando las madres a sus niños, montando sus bestias de carga, llevando a sus ovejas a través de tierra muy dura. Y mientras ellos transitaban, viajaban por el desierto, todos estaban buscando agua. El gozo del día anterior se empezó a acabar. Y mientras todos comían las provisiones esa noche y todos veían que se le empezaban a terminar el agua, empezaron a pensar y empezaron a hablar del agua. Ya no se acordaban de lo que Dios había hecho en el Mar Rojo. Ahora estaban focalizados en la ausencia de agua. El significado de su travesía a través del mar se les había olvidado. Se olvidaron de los murallones de agua a sus costados. Y qué rápido que somos, hermanos, ¿no? A olvidarnos de las grandezas y las cosas que Dios hace a nuestro favor. Qué desagradecidos somos. Siempre queremos tener a Dios que nos esté dando y dando y dando, pero cuando llega el tiempo de la prueba nos enojamos. Y así estaba este pueblo. Todos estaban focalizados en el agua que le faltaba. Y el segundo día fue peor que el primero. Empezaron a deshidratarse, empezaron a cansarse y buscaron agua en cualquier lugar. Ya no le importaba a ellos. Lo que estaba fijo en sus mentes era conseguir agua. Pero aún más, en el tercer día casi ya se desmayaban, pero aún no encontraban agua. Y en este tiempo la experiencia de la grandeza del amor de Dios, como lo habían experimentado en el Mar Rojo, había sido completamente olvidada. La canción de Moisés ya no era cantada, ya no había bocas que se pudieran abrir para cantar. Y hermanos, no es que no entendamos al pueblo de Israel, porque cuando yo estaba viendo esto, me puse a pensar, por ejemplo, cuando entramos en ayuno, no siempre se puede hacer este tipo de ayuno, pero bueno, cuando el Señor lo manda, hay ayunos que Dios nos pide también con agua. Y recuerdo que cuando lo hice en 2 oportunidades, es tremenda la sed. No sé, a mí me pasa que al hambre lo soporto. Puedo pasar sin comer, pero no tomar agua es desesperante. Llega el momento que entra desesperación. Y había momentos en que uno se desalentaba y decía, ya lo corto al ayuno, porque ya no lo soporto. Ya no lo soporto estar sin tomar agua. Entonces podemos entender lo que le estaba pasando a este pueblo, de no tener agua y haber estado 3 días allí, y no sé, sus niños llorando.
Porque me imagino que no darle a un bebé agua debe ser tremendo. Y las madres desesperadas de no poder alimentar a sus niños. Y todo un campamento llorando, quejándose. Bueno, la Biblia dice que anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. ¿Cuántas veces has estado deshidratado, hambriento y careciendo de las cosas que querías, quizás en tu vida espiritual? Y muchas veces vienen en esos momentos la pregunta, ¿de quién es la culpa que no hay agua? ¿Es mi culpa o algo que yo no he hecho bien en la vida? ¿O quizás hay un pecado escondido que no he confesado? ¿O estoy siendo castigado por algo que hice hace quizás 20 años? Quizás el Señor ahora me está castigando por eso. Es natural que las personas traten de encontrar algo que han hecho mal cuando se les acabe el agua, hermano. Cuando se les empieza a acabar el agua, es muy natural que los interrogantes empiecen a acosarnos a nuestras vidas. Y empecemos a pensar, ¿y será esto? ¿Y será aquello? ¿Y será qué hice mal? ¿Y qué no hice mal? Y empezamos a ver, bueno, este año no, pero ¿y el año pasado qué hice mal? Y empezamos, hermanos, esto es muy natural. ¿O acaso es otra cosa? Lo maravilloso, hermano, es que no fue la culpa de la gente que no podían encontrar agua y tampoco la culpa de su líder, Moisés. Fue la voluntad perfecta de Dios que no encontraran agua en 3 días. Sabemos esto porque una nube los guiaba en el día y un pilar de fuego en la noche. Dios los guió por este desierto donde no había agua. Era la presencia de Él. Entonces diríamos, ¿cómo puede ser posible que la presencia del Señor los guíe a lugares donde no habían agua? Si Dios los estaba guiando, lo tenía que guiar hacia algún lugar que hubiera agua. Por lo tanto, podemos decir que no era culpa ni de la gente ni culpa de Moisés, sino que era la voluntad perfecta de Dios de que no encontraran agua. Y amigo, hay veces cuando Dios quiere que no tengamos agua. Hay veces que Dios va a querer que no tengamos agua. Todos los hermanos maduros saben que cuando llegan esos tiempos y no tienen en la conciencia un conocimiento de pecado, es que está siendo probado y preparado para dificultades más grandes, para batallas más grandes y victorias más grandes también. Algunas veces vas a estar sin agua por días, por semanas, por meses y hasta por años. Esto no significa que Dios te ha abandonado, nada más que Dios te está preparando y te está moldeando para ser más a su imagen, más a su semejanza. Son más grandes y difíciles los tiempos de prueba, entonces ten la seguridad, hermano, que más grandes serán los planes de Dios. Por eso lo importante es perseverar hasta el fin. Perseverar en la prueba es difícil, pero no es imposible. Porque el Señor no es que no nos quiera, el Señor no es que nos haya abandonado, sino por todo el contrario, es que el Señor nos está preparando para grandes planes a futuro. Por lo tanto, es importante salir aprobado de la prueba. Lo que el Señor desea es atraerte más a su propio corazón para que seas de Él. Para que seas de Él de todas las maneras, hermanos. Porque muchas veces cuando estamos fuera del desierto, estamos distraídos, estamos apáticos, quizás muchos están dormidos. Entonces el Señor te quiere de alguna manera distraer. ¿Cómo haces tú para llamarle la atención, por ejemplo, a un niño? Si está jugando entre otros niños, lo sacas aparte del grupo, lo sientas y lo pones mirándolo a tu cara. Entonces ahí el niño no tiene opción que mirarte a ti. ¿Cuántas veces nos ha pasado así a nosotros? A veces teniendo yo maternal nos pasaba que había niños que estaban peleando entre ellos, era un grupo que estaban peleando y teníamos que sacarlo de esa reacción que ellos estaban. Entonces, ¿qué hacíamos? Una maestra agarraba a uno, otra maestra agarraba a otro, nos llevábamos cada uno y lo hablábamos. Lo sentábamos al niño en una sillita y le hablamos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te has enojado tanto? Pero ¿qué pasa? Ahí recién la pudo mirar a su señorita y al último quizás hasta se largaban a llorar y la abrazaban a la señorita, porque se daban cuenta que habían estado actuando mal. Entonces, si la maestra los dejaba, no sé en qué iba a terminar eso. Lastimados, golpeados. Entonces, el Señor muchas veces nos tiene que sacar y llevarnos a un desierto para que
tomemos atención de Él, para que lo conozcamos de la manera que el Señor quiere que nosotros, hermanos, lo conozcamos. Porque como les digo, esta vida hay muchos problemas, hay muchas situaciones difíciles y generalmente esas situaciones son las que nos van a distraer. Pero cuando el Señor nos recluye en la soledad, pasaremos situaciones difíciles, pasaremos situaciones de gozo, pasaremos situaciones de abundancia, pasaremos situaciones de escasez, pero estamos ahí solitos, el Señor y yo. Y estamos contentándonos el uno con el otro. El Señor se contenta conmigo y yo me contento con Él. Así como el esposo se goza con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo, dice el Señor. Pero ¿cuándo el esposo se puede gozar con la esposa? Cuando la esposa tiene toda la atención en él. Porque miren si hay una esposa que está mirando para aquí y para allá. El esposo no se va a poder gozar con la esposa. Pero cuando están ahí los dos solitos, el uno para el otro, son los dos, el uno, y así, hermanos. Entonces, así pasa con el Señor, con nuestras vidas. Él quiere atraernos para que toda nuestra atención esté en Él. No te enojes por las pruebas de Dios y no trates de regresar a las experiencias espirituales del pasado. Hay que dejar que Egipto sea historia en nuestras vidas, hermanos, porque todos tenemos tiempos de Egipto. Todos tenemos tiempo en que hemos estado prisioneros, esclavos de malas personas, de malos trabajos, de malas historias que hemos tenido que atravesar en la vida, una de un color y otras de otro. Entonces, hermanos, tenemos que dejar ese Egipto que sea historia. No estarlo siempre recordando, siempre queriéndolo que sea el presente como el pasado. Como aquellos que decían, no, pero ¿por qué no volvemos a Egipto? Allí por lo menos teníamos cebollita, teníamos ajo y esto y el otro. Hermano, pero si el Señor te quiere llevar a una tierra no solo de ajo y de cebolla, te quiere llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Entonces para eso hay que dejar, hay que despojarse y no hay que amar más eso que ha sido Egipto en nuestra vida. Y dejar que el partir del Mar Rojo también sea historia, porque muchas veces vamos a decir, Señor, pero si tú te glorificaste de esta manera poderosa en el Mar Rojo, abriste las aguas del mar y ahora no lo hace, y bueno, al Señor le place no hacerlo ahora, hermano. Si el Señor se ha querido glorificar en el pasado con un milagro tan grande y en el presente tú no estás viviendo milagros tan grandes, tú no sabes, hermano, ¿qué propósito el Señor tiene para no hacerte participar de un nuevo milagro tan poderoso como el que hizo? No solo con el Mar Rojo, sino con los 10 milagros que el Señor se manifestó allí en Egipto. Tu vida tiene que estar focalizada en el futuro, hermano. Nosotros somos los cristianos, somos personas futuristas. Yo dije una vez, me gusta así que seamos personas futuristas porque nuestra mirada está en el más allá. En el presente lo que vivimos el hoy, el cada día, pero también pensamos siempre. El presente lo pensamos y lo vivimos en función del futuro. Nuestro futuro está en los cielos, hermanos. Nuestra herencia está en los cielos. Nuestro galardón está en los cielos. Nuestras mansiones están en los cielos. Nuestra herencia está en los cielos. Y nuestro amado también está en el cielo, habitando en nuestro corazón ahora, y algún día lo veremos cara a cara, tal como Él es. Ahora lo vemos como por vista, sí, pero el día de mañana lo tendremos cara a cara, hermanos. Dios tiene cosas mejores delante de ti. Tiene otras canciones más que la de Moisés para que cantes. Solo si no te quejas o murmuras y te quedas en un estado de gozo. Porque el Señor siempre tiene cántico nuevo para ponerlo en tu boca. Pero nosotros nos quedamos pensando, ay, pero qué lindo que ha sido cuando hemos danzado y cuando hemos cantado de que el carro y el faraón fue echado a la mar. Bueno, eso fue en el pasado. Ahora el Señor te va a poner un cántico nuevo. No sabemos qué otra victoria, qué otra batalla vas a ganar. No sabemos, hermanos, cuántas cosas el Señor nos tiene reservadas para nuestro disfrute, para nuestro deleite y para nuestro gozo. Pero en el tercer día encontraron agua. Y probablemente era en la tarde o noche, tarde-noche. Pero imagina el llanto y la desilusión o el enojo de algunos que tuvieron después de su primera probada. Era amarga el agua. Fueron todos contentos diciendo, por fin el Señor se acordó de nosotros, por fin tenemos agua. Pero cuando hicieron su primera probada, esa agua era amarga. Y hermanos, has pasado por un tiempo de sequía y justo cuando piensas que se va a acabar, encuentras una experiencia amarga.
Eso pasa, hermanos, porque nosotros cuando pasamos por tribulaciones, por angustia, pensamos nosotros que le vamos a poner límite a todo eso. Y decimos, bueno, yo ya no creo que de esto siga algo peor. Nosotros como seres humanos empezamos a poner y a sacar y a decir y a imaginar los tiempos de nuestras pruebas. Pero no, hermanos, este grupo decía, bueno, ya hemos estado 3 días con sequía, no, ahora tenemos que tener agua por fin. Pero ¿qué pasó? El Señor les hizo encontrar agua, pero aguas amargas que no podían satisfacer su sed. Pero hermanos, cuando vienen las aguas amargas, vamos a ver cuáles son los propósitos del Señor. Israel solamente estaba 3 días en el desierto y esta era su primera experiencia con Dios, guiándolos, con Dios estando completamente a su dirección, y aún así no había pan del cielo y no tenían agua, y la primera agua que encontraron era amarga. Una experiencia maravillosa estaba atrás de ellos y parecía que solo encontrarían miseria delante. Entonces ellos dirían, pero ¿cómo? El Señor estuvo al comienzo, pero ahora Él nos está guiando y nos está guiando por medio de desierto, por medio del hambre y por medio de la sed y por medio de la amargura de estas aguas que nos van a descomponer y nos van a matar quizás. Encontraron que el agua era amarga. Dice su palabra en el versículo 24, murmuró el pueblo contra Moisés, diciendo, ¿qué beberemos? En otras palabras, el agua no era potable. Lo culparon a Moisés por esto, pero en realidad Moisés no tenía nada que ver de esta situación. ¿Y cuántas veces, hermanos, la gente se viene contra la vida de los líderes? A echar la culpa de sus situaciones, a echar la culpa de lo que le está pasando. Si estás enfermo, no, es porque el pastor no ha orado lo suficiente por tu vida. Si tienes escasez económica, no, es porque alguien te ha fallado. Y se vienen a quejar con los líderes y vienen a echarle la culpa, como le estaba pasando a este pueblo, que lo culparon a Moisés, cuando Moisés también estaba guiándolo bajo la dirección de esa nube y de esa columna de fuego. Dirección divina. Moisés también tenía que obedecer a esa presencia de Dios. Entonces, hermanos, esto es lo que muchas veces pasa, que el pueblo empezó a murmurar. Dios los guió a esas aguas. Muchas veces Dios te va a guiar a esas aguas amargas porque es necesario que llegues allí. Y ya vas a ver por qué. Cuando estás experimentando una experiencia difícil, no juzgues esa experiencia. Somos muy pronto y muy rápido para juzgar. Y qué amargo es cuando descubrimos que hemos juzgado mal. Esto es lo que estaba haciendo este pueblo. Es muy temprano para hacer lo que este pueblo hizo. Juzgó, murmuró. No debemos murmurar, en vez debemos acordarnos de todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros y entonces vamos a poder tener la victoria. Cuando nos acordamos que el Señor estuvo con nosotros, en otros tiempos el Señor también nos va a salvar de las situaciones difíciles y amargas. Dios no nos puede olvidar, hermanos, en las situaciones amargas. Si nosotros estamos confiando en Él y estamos esperando en Él, el Señor no nos puede olvidar. Esto es lo que le faltaba a este pueblo. Confiar en el Señor, que aunque estuvieran desfalleciendo, el Señor les iba a dar la victoria. Eso es lo que le pasó a Job, pero no quiero hablar de Job porque algún día les voy a hablar por radio de esta poderosa historia de este poderoso hombre justo que tuvo que atravesar una terrible experiencia de desierto y que salió aprobado. Esta era una multitud que estaban allí vociferando, enojados. Algún día podrás quizás entender la razón por la cual Dios te puso en ese lugar seco, duro, solitario y desierto. Algún día podrás ver su sabiduría y su amor divino y lo alabarás por eso. Vas a tener un cántico en tu boca. Porque cuando viene el cántico, cuando podemos ver la victoria, cuando podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Moisés dice que oró. ¿Y por qué no oraron todos? Me pregunto. ¿Por qué tuvo que orar solamente Moisés? ¿Por qué es que a veces los líderes de la iglesia solamente tienen que orar? ¿Por qué no todo el pueblo de Dios podría haber orado y levantado su corazón y su mirada al cielo y clamado al Señor?
Señor, mira, Señor, mis hijos, Señor, mira mi vida, mira mi familia. Señor, vamos a morir en el desierto, pero tú eres un Dios de justicia, tú eres un Dios de misericordia, Señor. Tú eres un Dios clemente y misericordioso. Señor, así como estuviste cuando salíamos de Egipto, cuando estuviste con nosotros los 400 años de esclavitud, Señor, aún tú estarás así con nosotros también en el presente. No, ellos fueron, Moisés, por favor, ora. Moisés oró. Si todos hubieran orado, no hubiera existido murmullo en el campo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque todos podrían ser parte de una nueva celebración de victoria. Todos podrían decir, gracias, Señor, que has escuchado nuestras oraciones. La oración cambia las cosas y obra milagro, hermanos. Pero es que a veces nosotros le echamos la carga solamente a una sola persona, sabiendo que el Señor a todos nos llama a doblar rodilla. Todos somos sus hijos. Todos tenemos que ir al Señor y pedirle que el Señor nos ayude. Versículo 25, entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. A prueba, hermanos, ¿se dan cuenta? La primera cosa que Dios quiere que veamos después de ser nacido de nuevo es la cruz, hermanos. ¿Has nacido tú a una nueva fe, a una nueva vida en Cristo? Bueno, lo primero que el Señor te va a dar, que tú bebas, es la cruz. No podemos nacer de nuevo y esperar que esté el gozo y que este gozo esté a través de nosotros continuamente. Eso es un error y predicar eso es un error y va a producir confusión y desilusión en las personas. ¿La vida va a ser cambiada? Sí va a ser cambiada, porque se va a pensar con una nueva mente y se va a tener un nuevo corazón. Pero las circunstancias van a ser iguales, pero las vamos a enfrentar de diferente forma. El gozo solo puede estar en nosotros si seguimos quedándonos en la cruz y siguiendo a Jesús. Y la gente a la inversa, nada de crucifixión, no me hables de privación, no me hables de crucifixión, no me hables de despojarme, no me hables de dejar esto, no me hables de ayuno, no me hables de oración. Yo quiero ser gozoso, yo quiero ir a la iglesia y cantar y saltar y sonreír. Pero hermanos, el Señor nos dice que cuando nosotros somos nacidos de nuevo, tenemos que empezar el proceso de la conversión. Y la conversión solamente se empieza mediante la crucifixión. El gozo solo puede estar en nosotros si seguimos quedándonos en la cruz y siguiendo a Jesús. No nos podemos salir de la cruz. Así que esa fue la primera lección para la nación de Israel después de ser salvada. La cruz, hermano. El árbol que fue echado, ese pedazo de árbol que fue echado a esas aguas amargas, simboliza la cruz. Es la cruz que da vida, porque ese pedazo de madera endulzó las aguas y las aguas se hicieron bebibles. Por supuesto, no podían ver este ejemplo entonces, pero nosotros podemos verlo ahora porque la oscuridad ha pasado, ahora brilla la luz de un nuevo día. Y aquí en Mara, en las aguas amargas, Dios dio una ordenanza a la iglesia. Dice que dio ordenanzas y estatutos. Y es esa ordenanza que el Señor dio es que la vida divina, la vida eterna, viene de la cruz. ¿Tú quieres tener vida eterna, amigo? Tienes que vivir la cruz de Cristo. Hermano, hermana, ¿tú quieres ver la vida eterna? Sin crucifixión nunca vas a ver la vida eterna. Tienes que empezar a morir a tu ego, morir a tu yo. La carne va a pedir todo lo contrario al espíritu. La carne va a pedir, disfruta de la vida, vive, no te importa. Y el Señor te dice que tenemos que dejar crecer al espíritu. Y la única forma que el espíritu va a crecer en nuestro interior es cuando empezamos a hacer morir la carne, hermanos. Eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. El Señor le estaba queriendo mostrar de esta manera cuán importante sería la salvación, que nosotros ahora la entendemos porque ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra y murió en una cruz para salvarnos de todos nuestros pecados. Pero el Señor le estaba dando una ordenanza allí. Dice que les dio allí un estatuto y una ordenanza en el versículo 25. Lucas capítulo 24, versículo 44 y 45 dice: eso es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, porque los salmos también son proféticos, algunos.
Y entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces les abrió la mente para que comprendiesen las Escrituras. Jesús dice que todo lo que está en la ley de Moisés y los profetas está indicando a Él. Hermanos queridos, la ley y los profetas nos muestran, nos llevan a Jesucristo. Si tú obedeces las leyes, si tú obedeces los preceptos del Señor, hermanos, y las profecías, todo eso te están llevando a Jesucristo, te están indicando de Él. Todo se trata de Él. El árbol mencionado aquí es la cruz para salvación. La única manera que puedes ir por el desierto, querido hermano, y llegar a la tierra prometida es por medio de la cruz. Si no hay crucifixión, no vas por el camino recto, hermano. Esto cuesta entender, pero hay que pedirle al Señor que nos ayude en revelación, hermanos, porque mientras sigas cegado vas a seguir con el pie en el camino ancho, o bien un poco en el camino estrecho y un poco en el camino ancho, y eso es un camino peligroso porque es un camino intermedio, es un camino alternativo, es un camino de tibieza. Y el Señor claramente dijo que a los tibios no los aceptará en su presencia. La única manera que puedes ir por el desierto y llegar a la tierra prometida, repito, es por la cruz. Por eso es que Dios hizo una ordenanza, hermanos, en ese momento, en el lugar eso de las aguas maras, de las aguas amargas. Porque nosotros con todo nuestro bagaje de amargura, de desilusión, vamos a la cruz de Cristo. Allí encontramos la salvación para nuestras almas. Allí encontramos la vida eterna que se encuentra solamente, exclusivamente en Jesucristo. La salvación solamente proviene del Señor Jesucristo. El Señor en su palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Por creer en el Señor Jesucristo, y la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Entonces, si nosotros nunca llegamos a la cruz de Cristo, nunca seremos limpiados con su sangre, y dice el Señor que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, si la sangre del Señor Jesucristo, del Cordero inmolado en la cruz, no nos limpia de los pecados, tendremos otro destino. Tu destino, amigo, será el infierno, porque sin santidad nadie ha de ver a Dios. Con pecado no se puede ir al cielo. Por lo tanto, tienes que llegarte a la cruz, tienes que encontrar el camino de la salvación, que es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces nadie dice viene al Padre si no es por mí. No te vale de nada que estés haciendo obras y queriendo por tus actos justificarte ante un Dios que todo lo sabe y que todo lo mira y que todo lo puede y que lo ha hecho perfecto a su sacrificio una vez y para siempre, y no hay que agregarle ni quitarle nada. La cruz de Cristo es suficiente para salvarnos de todos pecados, y el Señor dice que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Así justamente una ordenanza es una regla prominente de acción hecha por un soberano. Y si me glorío en la cruz de Cristo es porque ésta me lleva a la tierra prometida. Como decía el apóstol San Pablo en Gálatas 6:14, pero jamás acontezca que me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Quieres seguir con el mundo en tu vida? Entonces no estás siendo crucificado. Vas a seguir en caminos peligrosos, en camino de muerte. La muerte te puede llegar a tu vida. Y entonces esas aguas van a hacer amarga tu vida. No te va a salvar porque no has llegado a la cruz de Cristo. La cruz dice no a los que murmuran, no al pecado, no al mundo y a su manera de hacer las cosas. Esto es lo que nosotros, hermanos y amigos, tenemos que hacer para llegar a la tierra prometida, y es tomar nuestra cruz, por más dolorosa que sea, porque yo no creo que haya cruz que sea liviana, ni cruz que sea cómoda. La cruz es cruz. La cruz le produjo dolor al Señor Jesucristo, le produjo agonía, y tuvo que morir desangrado y dolorido. Dicen los que entienden de este tema que el Señor moría asfixiado, derramando su sangre, perdiendo la vida, porque en la sangre está la vida, pero también estaba la asfixia. Hermanos, los entendidos en medicina saben que la muerte del Señor es una muerte muy terrible, hermano, porque ir agonizando de a poquito como nuestro Señor murió con esa agonía, esa asfixia, ese dolor, es tremendo. Pero el Señor lo hizo por amor a ti,
Entonces nosotros, si queremos ser salvos, ahora tenemos que morir juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo, como decía el apóstol Pablo. Juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo. Hermano, no puedes seguir viviendo tú con todos tus deseos. Tienes que despojarte de esa naturaleza murmuradora, de esa naturaleza mundana, de esa naturaleza pecaminosa. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer para llegar a la tierra prometida. Dice que Dios lo puso a prueba en ese lugar. En los desiertos el Señor te va a poner a prueba para ver si realmente eres merecedor o no de llegar a la tierra prometida. Muchos quedaron muertos allí. No soportaron, no hicieron como Dios les mandaba, se quejaron, murmuraron y miles de cosas más. Quisieron apedrearlo también a Moisés en varias oportunidades. Entonces, con esos pecados, hermanos, no se puede llegar a la vida eterna. Dios no te va a estar preparando para una gran obra acá en la tierra o para la eternidad mientras tú vayas con actitudes anticristianas. Dios te va a probar y te pondrá en lugares secos para hacerlo. Solamente se lo conoce al ser humano cuando está en lugares secos. Es increíble cómo puedes conocer a una persona después que ha estado en un desierto, hermano. Cuando ha estado en un momento de soledad, así que no hay nada. Ahí se lo conoce verdaderamente al ser humano. Te llevará agua amargas para probarte el Señor, para que encuentre quién eres. Porque muchas veces ni siquiera conocemos quiénes somos, hermanos. Porque tenemos tanto bagaje mundano que ya actúan miles de demonios dentro nuestro. Entonces el Señor nos quiere despojar de todo yugo que el enemigo ha puesto en nuestras vidas, hermano. Nos quiere despojar para poder revestirnos. El Señor nunca va a llenar un vaso sucio de su Santo Espíritu. El Señor quiere que seamos vasos de honra en las manos de un Dios tan santo. Porque tenemos que ser santo como Él es santo. Y Jesucristo dijo, sed perfecto así como el Padre lo es. Y muchos cuestionan ese texto, pero el Señor lo dijo. Y el apóstol Pablo dijo, y ya hay otros textos que podríamos leer, pero se nos pasaría el horario, donde el apóstol Pablo decía que lo iba procurando él, no que lo había alcanzado, pero que se estaba extendiendo hacia la meta, hacia el supremo llamamiento, hacia el futuro, hacia lo que estaba por delante, no mirando, sino lo que estaba por detrás, dice que lo estimaba por basura. Pero ¿qué pasa con nuestra vida? Nos empezamos a acordar de cosas del pasado y ahí es donde el Satanás, el diablo, el enemigo de nuestra vida va a trabajar, trayéndote recuerdo y va a decir, pero si antes eras mejor, antes eras más feliz, esa persona era más buena, etcétera, etcétera. El diablo es engañoso y te va a querer volver a Egipto, hermano. Amigo que estás escuchando, si Dios te ha sacado de las drogas, no vuelvas a mirar atrás, porque el enemigo te va a querer volver a las drogas. El enemigo, si Dios te ha sacado del alcohol, te va a querer volver al alcohol. Si Dios te ha sacado de malas compañías, el enemigo te va a querer llevar nuevamente a las antiguas y malas compañías que te llevaban por caminos torcidos, erróneos y de perdición. Tienes que proyectarte hacia la meta. Y nosotros somos peregrinos, extranjeros y advenedizos en una tierra que no nos pertenece. El mundo más bien nos aborrece, como dice su palabra, porque no pertenecemos a este mundo. No somos del mundo, el Señor lo dijo, por eso lo aborrecerán. Entonces, hermanos, tenemos que proyectarnos, mirar hacia el futuro por un proceso y un camino de crucifixión, abrazando la cruz de Cristo aunque nos duela y nos haga sangrar. Tú, hermano querido, quizás vas a pasar por muchas aguas amargas, pero el Señor te va a estar probando, y porque el Señor cuando lo recibe dice, bien buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Porque el siervo ha sido hallado fiel. Porque el Señor te ha probado para poder decir que eres un siervo fiel. ¿Cómo se cataloga una persona después de haberla probado? Si sales aprobado te pueden dar realmente el veredicto. De lo contrario, no podrás ser un siervo fiel ni aprobado. Tienes que dejar de quejarte. Tú necesitas tiempos de sequías y de aguas amargas en la misma manera como el día necesita a la noche. Queridos hermanos, Dios los bendiga a todos, que en este hermoso día el Señor haya estado hablando a tu corazón. No te estés quejando por los desiertos que el Señor te está haciendo atravesar. Los desiertos son de bendición. El Señor pone a sus hijos en desierto para darles grandes cosas, hermanos. Quizás estás afligido y preocupado y no entiendes muchas situaciones que han avasallado tu vida y no tienen explicación humana. No necesariamente todas las historias y situaciones que vienen a nuestra vida tenemos que entenderlas.
El Señor nos va a hacer entender a su debido tiempo. Y cuando llegue el tiempo, nos gozaremos en el Señor y tendremos un cántico nuevo en nuestros labios para glorificar al que se lo merece, a quien es toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos, a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar para cerrar este espacio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te exaltamos, Rey de Reyes. Te exaltamos, nuestro Dios. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Yeshua HaMashiach, el poderoso Salvador de nuestras almas y de nuestras vidas, quien hizo su perfecta obra de redención a favor nuestro en la cruz del Calvario, derramando su preciosa y poderosa sangre para remisión de nuestros pecados. Te agradecemos, oh Dios, por las aguas amargas. Te agradecemos, Señor, por los desiertos. Te agradecemos, Señor, por los tiempos de prueba, de sequía y de soledad que vinieran sobre nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, confórmanos a tu imagen y a tu semejanza. Oro por alguna persona que estuviera caído en el camino, Señor, que pueda alcanzar el camino recto, que pueda alcanzar la salvación de su alma y entender que hay un propósito glorioso de parte tuya, oh Dios, en su vida. Te pido, Señor, por algún pecador arrepentido en este día, oh Dios, que el poder de tu Santo Espíritu y el poder de tu palabra bendita, poderosa, que es más penetrante que espada de doble filo, Señor, pueda atravesar su alma, sus pensamientos, su corazón, sus tuétanos y sus coyunturas y llegar hasta lo más profundo de su ser, que son los pensamientos, Señor, y las intenciones del corazón, y hacer la obra para lo cual tú, Señor, la has enviado. Que la salvación de las almas en este día glorioso pueda llegar a muchas almas, Señor, para que pueda haber gozos en los cielos por un pecador que se arrepienta. Oro por aquellos que están enojados, entristecidos, alejados, fastidiados por mucho tiempo, como dice tu palabra, que tú los vuelvas a eso, Señor, a tu redil, que tú los vuelvas a tu comunión perfecta, Señor, con los santos, con los justos, con los redimidos, Señor. Porque tú vienes a buscar una iglesia unida, tú vienes a buscar una iglesia preparada, una iglesia que esté unida en los lazos del amor y de la paz. Gracias, Señor. Pido por la paz de Israel, pido por la paz de nuestra nación, pido por la paz de nuestra provincia, Dios mío. Pido, Señor, por las leyes que se están dictando, que tú tomes el control, Señor, como tu palabra dice que has venido a deshacer las obras de los agoreros y a detener el pensamiento de los sabios, Padre mío. Te pido por aquellos que están planeando contra tu iglesia la persecución, Padre del cielo. Te pedimos, Señor, que todo pensamiento, Señor, todo proyecto, toda artimaña de Satanás quede deshecha en el poderoso nombre de Jesucristo. Hay poder, declaramos victoria, Señor, en tu nombre me levanto, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, deshaciendo todo altar, Padre, deshaciendo toda obra de brujería, de umbanda, de macumba, obra del infierno, magia blanca, magia negra, magia roja, azul, la deshazo en el poderoso nombre de Jesucristo. Y declaro que el poder de la sangre de Jesucristo está sobre tu iglesia. Bendito sea tu nombre, y declaro que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Pasaremos por las aguas, pero las aguas no nos anegarán ni nos ahogarán. Pasaremos por el fuego, pero el fuego no nos quemará. Bendito sea tu nombre, glorificado. Y Señor, dice tu palabra que en ti somos más que vencedores. Gloria a tu nombre, Señor. Levantamos bandera en el nombre poderoso de Jesucristo, declarando, Señor, que se levanta una iglesia poderosa. Una iglesia que va a salir del desierto aprobada. Una iglesia que va a salir después de haber estado en las aguas maras, Señor, pero haber pasado por la purificación de la cruz de Cristo. Haber pasado, Señor, por ese proceso en donde tú lo has despojado de toda obra del maligno, Señor. Y nos vas a revestir en justicia y en santidad para que podamos ser merecedores de ver la hermosura de tu santidad muy pronto. Porque tú ya vienes a buscarnos, Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Te alabamos, Señor. Aleluya. Gloria a tu santo nombre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Everything's gonna be